Hola, el día de hoy voy a presentar mi proyecto aplicativo que se titula Concientízate. Este proyecto se trata de una base de datos de estadísticas de salud que tiene como objetivo analizar los patrones de consumo de drogas psicoactivas como la marihuana en los colombianos y educar a los consumidores a través de una base de registro. Para este proyecto se hizo uso de una base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el DANE, donde se encuestaron a 570 personas de distintos departamentos. Entonces, para dar inicio, nos encontramos aquí con la base de datos del DANE. Como podemos observar, es una base de datos muy extensa y con muchas variables. Por lo tanto, para yo resumir la información o para yo encontrar la información mucho más eficiente, decidí realizar un filtro avanzado por medio de una macro y donde yo pudiera implementar los criterios para la búsqueda de información. Entonces, en este caso, quise saber cuántas personas, mujeres con un nivel de educativo que fuera universitario, consumían al mes más de 10 cigarros o porros, como se le conoce. Entonces pongo acá con la macrofiltro aplicar y me sale ya la información resumida con los criterios que apliqué. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la base original es una base muy larga, decidí hacer una más resumida con menos variables y con estas variables decidí implementar o decidí conocer cuál era el tipo de consumidor. Es decir, dependiendo de cuánto consumía, a ver si era un consumidor activo, moderado o que ya era, pues, que ya consumía bastante. Para esto decidí usar una función lógica, la conocemos como la función si, y también con operadores como y para implementar otras condiciones. En este caso decidí la que si el consumo de los últimos 30 días era menor a 16 iba a ser leve, y que si esta era mayor a 16 o menor a 30 iba a ser moderado, de lo contrario sería un consumo alto, un tipo de consumidor que consume demasiado. Entonces, por otro lado, acá a la derecha, para tener como esa información al instante, como esos datos importantes, decidí implementar cuál era el total de los encuestados, implementó con la función contara. También quise saber cuáles eran las personas que reportaron resistencia al efecto. Usamos la función contar sí y nos dio como 281 personas fueron las que reportaron resistencia al efecto. Por otro lado, quisimos saber, se analizó que los medios de compras que más eran más como usados eran con amigos o en un barrio que se le conoce como la olla. Entonces, para saber esta información al instante, decidí usar la función sí para saber el valor y de cuántas personas compraban por este medio. Entonces, si yo quiero saber por el medio cuántos compraban en el barrio, me iba a arrojar que 276. De lo contrario, con amigos eran 414. Acá en esta función sí implementé dos funciones, que era la de sí y contar sí, y las uní. Por otro lado, quise saber cuál era el total de personas a nivel educativo, que pues es una variable que es muy importante en este proyecto. Entonces se implementó una lista desplegable para tener todos los niveles de educación que tienen las personas y conocer cuántas personas de estas, dependiendo de su nivel, consumen, o sea, hasta qué nivel educativo llegaron o tienen y pues cuál era el total de personas que están entre este nivel. Bueno, y ahora para para gestionar la información y monitorizarla, analizarla y mostrarla de una forma visual con indicadores claves como para mirar los datos fundamentales y poder hacer un seguimiento. Se realizó un dashboard
que permite, pues como ya mencioné anteriormente, visualizar toda esa información relevante. Entonces decidí en primera instancia poner como los datos más importantes, como la muestra, cuántas personas se entrevistaron, el total de consumo de la muestra, el tipo de variable, o en este caso la droga que se va a evaluar, y la localidad. Bueno, realicé las siguientes tablas dinámicas con distintas variables para poder analizar, en este caso para ver cuántas personas según su nivel educativo presentan situaciones de violencia, en este caso pelea, cuántos personas consumen en los últimos 30 días, el medio de compra que más se utiliza, y asimismo si le implementé sus gráficos. También para poder como que segmentar la información, usé este segmentador con la edad. Entonces, en tal caso que yo solo quiera saber la edad de solo las personas que están entre el rango de edad de 20 años, acá me va a informar y se me va a cambiar todos los valores. O sea, las gráficas se me van a modificar dependiendo del criterio que seleccione. Y acá mismo lo puedo eliminar. Finalmente, ya teniendo esta base, se decidió implementar una base de registros para aquellas personas que quieran utilizar esta base y quieran conocer cómo, no sé, si implementarla en un colegio o para estudiantes que quieran evaluar esta problemática, esta situación, y poder registrar usuarios que estén consumiendo y poder seguir haciendo un análisis. Entonces se implementa esta base de registros. Acá se solicitará el nombre, los apellidos, la edad, el correo electrónico, y se le preguntará si consume este tipo de droga y cuánto consume a diario, y asimismo esto te arrojará qué tipo de consumidor eres. Entonces en este se decidió implementar ciertos 3 botones donde se pueda registrar o limpiar la base de datos o eliminar el tipo de usuario que se inscribió y si se desea eliminar. Entonces esto nos lleva a un historial para ver cuántas personas se han registrado y para ver qué tipo de consumidor es, y esto se puede implementar también que dependiendo de la información que recojas podrías hacer un análisis. Y bueno, entonces ya finalmente para poder como desplazarnos en estas hojas se implementó un índice donde podremos observar las siguientes hojas donde está la base de datos del DANE, el filtro avanzado. También nos encontramos con la base de datos de consumo, que es una base de datos más pequeña. Está el dashboard, la base de registro y el historial de registro. Entonces este proyecto está pensado para conocer la situación del consumo de drogas en Colombia, y también puede ser un beneficio para el diseño de acciones de política pública, para realizar planes, programas, proyectos, tanto en el escenario nacional como el escenario departamental. Asimismo, con esta base de datos se puede brindar información a los investigadores y ciudadanos o organizaciones de la sociedad civil, y gracias a la base de registro de usuarios. Entonces, este es mi proyecto. Muchas gracias.